Parece mentira, parece clickbait, pero no lo es. La Reserva Federal de Atlanta acaba de anunciar una importante contracción económica en Estados Unidos. El indicador GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta prevé una contracción de la economía tras los datos del viernes. Parece casi inevitable que nos encaminemos hacia una recesión profunda, muy profunda. Las alarmas acaban de saltar y el problema no es solo la contracción, sino lo repentina que ha sido. El país norteamericano venía registrando cifras de auténtico récord durante todo 2024. La inflación bajaba sin frenos, el PIB creció un 2,8%, la bolsa registró picos absolutos y, de repente, pues en tan solo 2 meses todo se ha dado la vuelta. El problema es que esto ya no solo se trata de una cuestión meramente estadística. La confianza de los inversores y consumidores estadounidenses se ha hundido hasta niveles mínimos en años, incluso por debajo de la época del COVID o del inicio de la guerra de Ucrania. Y sin embargo, amigos, esto no se queda ni mucho menos aquí. La inflación al consumidor en Estados Unidos aumenta al ritmo más rápido en casi un año y medio en enero. Por si la contracción fuera poco, hace tan solo 2 semanas conocíamos la noticia de que la inflación está volviendo a repuntar. Esto no son buenas noticias, ni para la economía ni para la bolsa, que como veis en esta gráfica, tras meses de subidas ininterrumpidas, estas 2 últimas semanas ha registrado una caída desde alcanzar máximos históricos. Pero, ¿queréis saber lo peor? Pues que ante todo esto, la Reserva Federal ha puesto la guinda sobre el pastel. La Reserva Federal pausa los recortes de tasas de interés, primera reunión sin un recorte desde julio. Junto con el auge de la inflación, la Reserva Federal ha dejado de bajar los tipos de interés, y esto es especialmente preocupante por 2 motivos. Porque si es cierto que Estados Unidos se acerca a una recesión, entonces unos tipos altos pondrán en riesgo la estabilidad de las empresas, hará más difícil que se refinancien y obtengan crédito con el que salir de los problemas. Pero es que, por otro lado, si la inflación no cesa, la Fed no podrá bajar los tipos para impulsar la economía y frenar esta eventual recesión. Es decir, que la dicotomía será la siguiente: habrá que elegir entre más inflación o entrar en una recesión, algo que por supuesto no será bueno en ninguno de los 2 casos. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué demonios está pasando en Estados Unidos para que todo haya dado la vuelta de la noche a la mañana? Pues amigos, muchos lo tienen claro. Los economistas comienzan a preocuparse por una grave recesión bajo Trump. El economista que predijo el mayor colapso de nuestra vida advierte que Trump podría ser culpado de la próxima recesión en Estados Unidos. A ver, si hay algo claro en todo esto es que esta contracción coincide de lleno con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Es acaso esto una coincidencia? Pues podría serlo, pero muchos analistas no piensan lo mismo. Consideran que en el poco tiempo que Trump lleva en el poder ha puesto todo tan patas arriba que la economía ha comenzado a corregirse bruscamente. Y aquí señalan culpables como la guerra arancelaria, la política fiscal, la caída de confianza en el consumidor o incluso la política migratoria. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues amigos, en este vídeo explicaremos por qué la economía estadounidense se está viniendo abajo súbitamente. Analizaremos la responsabilidad de Donald Trump en todo este asunto y averiguaremos todo lo que está por venir. Lo que está claro, amigos, es que el mundo va a ser un lugar cada vez más complicado, a lo que hay que sumar los cada vez mayores impuestos, el enorme problema del envejecimiento poblacional y los sistemas de pensiones insostenibles. Y es precisamente esto lo que me lleva a hacer uno de los anuncios más importantes de la historia de este canal. Desde hace un año y junto con la Universidad de las Hespérides hemos estado trabajando en un enorme proyecto de educación financiera que vamos a presentar este día 23 de marzo junto a Juan Ramón Rayo. En un mundo cada vez más complejo, empezar a invertir y sobre todo saber cómo hacerlo bien es más importante que nunca. La inversión es la forma de protegerte ante los problemas económicos de tu país, de prosperar sin depender de tu salario. Y sí, sé que invertir suena como algo peligroso, como algo de un casino, pero nada más lejos de la realidad. Esta gráfica muestra la evolución de la bolsa estadounidense durante los últimos 50 años, y es cierto que en periodos de crisis la bolsa baja, pero a largo plazo la revalorización es indiscutible. En el fondo, la inversión es literalmente la forma de participar de la burguesía, de ser propietarios y recibir los beneficios de las mejores empresas o activos del mundo. Lo normal invirtiendo es ganar dinero, no perderlo. Pero claro, ¿dónde está el problema? Pues que para invertir bien, de forma segura,
hacen falta conocimientos en cada mercado de inversión para diversificar y controlar los riesgos. No solo vale con saber bien de bolsa, también hay que saber de materias primas, de inversión inmobiliaria, de renta fija. Pero es que no solo es eso, también hace falta conocer las herramientas técnicas para saber, por ejemplo, qué porcentaje invertir en cada sector, qué volatilidad máxima nos podemos permitir, qué tipo de inversiones pueden compensar a otras. Vamos, que es que la inversión es todo un mundo y ante la falta de educación financiera en los sistemas públicos hemos preparado esta formación. Hablamos de un programa universitario completo con más de 300 horas de clase, con 12 módulos que, por sí mismos, ya podrían ser cursos enteros independientes enfocados a los diferentes sectores. Un módulo de bolsa, otro módulo de inversión inmobiliaria, otro de materias primas, otro de criptoactivos, otro de derivados financieros. Cada mes durante un año en la formación se profundizará en un sector diferente para que aprendas desde lo más básico todas las herramientas para poner los huevos en diferentes cestas con confianza. E importante, ¿quiénes van a ser los profesores? Pues claro, los mejores, profesionales del más alto nivel como el propio Juan Ramón Rayo, Marc Urgell, Gustavo Martínez, Pau Antó, Javier Medina, directivos de entidades financieras top como McKinsey, Renta 4 o el mismísimo director general de Cobas. La formación será accesible para todo el mundo, incluso sin conocimientos previos, y quien lo quiera, importante, podrá examinarse para obtener el título de especialista universitario en inversión multimercado y diversificación emitido por la Universidad de las Hespérides, un título oficial con créditos europeos. Así que si te interesa saber más sobre este gran proyecto que estamos preparando, el domingo 23 de marzo a las 7:07 de la tarde, horario peninsular español, tanto nosotros como Juan Ramón Rayo haremos una reunión en la plataforma Zoom donde haremos la presentación oficial. Allí daremos toda la información más detallada y explicaremos cómo apuntarse a la formación, además de responder las preguntas de quien participe en esa reunión. Así que apúntate para no perdértelo. Y ahora, vayamos con la economía de Estados Unidos. Empecemos por la pregunta más picante de todas. ¿Es Donald Trump culpable de la recesión estadounidense? Pues los analistas que le atribuyen la contracción lo hacen por 3 motivos, así que si os parece, vayamos por orden. En enero, la recién inaugurada administración Trump declaró la emergencia nacional y deportó a casi 38.000 personas. Más allá de la polémica y de lo excéntrico del asunto, algunos opositores de Donald Trump argumentan que la política de deportaciones está suponiendo un grave problema económico para Estados Unidos. ¿Y sabéis qué? Pues que probablemente tengan razón. Donald Trump no solo está deportando delincuentes, como hace ver, está deportando a todo inmigrante regular que se le ponga por delante. Es más, si pudiera deportar a los hijos de los inmigrantes que hayan nacido en los propios Estados Unidos, también lo haría. La cuestión es que muchos de los deportados son trabajadores en activo, personas normales, con vidas normales y trabajos normales que se ven obligadas a abandonar el país por no tener papeles. Nos guste más o nos guste menos, cuando estas personas son deportadas, sus empleos desaparecen y por tanto las empresas pierden trabajadores. En muchos casos, esos trabajadores deportados son difíciles de sustituir debido a que los ciudadanos nativos no suelen querer ocupar los empleos de los inmigrantes ilegales, y las empresas pueden llegar a tener severos problemas para compensar la falta de mano de obra. Es por eso que si Trump lleva a cabo su plan de deportar a 2 millones de personas que, en su mayoría, contribuyen laboralmente, los efectos sobre la economía podrían ser particularmente duros. Ahora bien, ¿es esta realmente una causa para explicar la contracción? Pues a ver, aunque haya podido afectar, de momento las deportaciones siguen muy lejos de su objetivo de los 2 millones y sin duda no es un argumento suficiente para provocar una caída del 1,5% del PIB. En todo caso, esto podría estar simplemente actuando como gasolina a un fuego todavía más importante. Creo que ya estamos inclinándonos hacia una recesión este año. Las deportaciones solo harán que suceda más rápido y antes. Y sabiendo esto, vayamos con el segundo motivo de quienes culpan a Trump de la recesión. Para algunos analistas, la economía de Estados Unidos está comenzando a mostrar señales de tensión debido a las medidas abruptas del presidente Trump para reducir el gasto federal. Ya sabéis, los famosos despidos de Elon Musk, que parece que va a dejar a todo el mundo de patitas en la calle. Se ha llegado incluso a decir que Trump va a reducir el gasto militar a la mitad, pero en este caso me temo que hay que desmentir esta teoría. Por una parte, aunque es cierto que en el corto plazo un gran recorte del gasto público puede contraer una economía, lo cierto es que no parece ser el caso de Estados Unidos. ¿Por qué motivo? Pues porque más allá de los mails a funcionarios, los recortes de Elon Musk
no parecen ir mucho más allá. Doge afirma haber ahorrado 65.000 millones de dólares en fondos federales, pero aún es imposible de verificar. Elon Musk asegura haber recortado 65.000 millones de dólares del presupuesto. Sin embargo, datos recientes revelan que aproximadamente el 40% de los contratos cancelados, es decir, 794 contratos, no producirán ningún ahorro real, ya que los fondos de esas cancelaciones ya estaban comprometidos legalmente y en muchos casos ya se habían pagado. Por ejemplo, algunos contratos cancelados incluían estudios de investigación ya realizados, entrenamientos completados, software adquirido y suscripciones a medios de comunicación ya pagadas. Además, se han identificado casos donde el valor de los contratos cancelados fue exagerado. Por ejemplo, un contrato fue reportado por valor de 8.000 millones de dólares cuando, en realidad, apenas llegaba a los 8 millones. Por lo que, en total, corrigiendo por estos factores, se estima que el recorte real de Doge ni siquiera llegaría a los 10.000 millones de dólares. ¿Y es eso mucho o es poco? Pues, para que te hagas una idea, es cerca de un 0,032% del PIB. Vamos, menos que nada. Y eso sin tener en cuenta que mucho recorte posiblemente acabe siendo revertido para evitar problemas de escasez como el que, por cierto, hemos visto con los controladores aéreos. Musk pide a los controladores de tráfico aéreo retirados a regresar mientras continúa recortando la fuerza laboral federal. El caso, amigos, es que los recortes no dan para mucho y, por tanto, culpar a Trump de la recesión por los mismos es simplemente absurdo. Sin embargo, amigos, el tercer argumento anti-Trump que vamos a ver sí que puede ser mucho más revelador que los anteriores. Si hay una crítica a Trump que tiene toda la razón de forma objetiva, es que su política es caótica. Simplemente no se sabe por dónde puede salir el presidente republicano. Para bien o para mal, Trump es el líder de la incertidumbre política. Y no es porque lo diga yo. Existen índices que miden el miedo de los movimientos inesperados en el gobierno de Estados Unidos. Y tras la llegada de Donald Trump, el barómetro ha estallado las agujas. Hablamos de que en solo 2 meses el gobierno de Estados Unidos ha imprimido una incertidumbre récord desde que se tienen registros, por encima incluso que en la gran crisis financiera. Aquí, los miedos a una ruptura con Europa, a un cambio en el orden geopolítico o a un déficit disparado son esenciales, pero quizá lo más importante de todo sea el miedo a los bloqueos en el comercio internacional, a las guerras arancelarias. Ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, la política aislacionista de Donald Trump no es buena para nadie, pero mucho menos para los ciudadanos estadounidenses. Porque sí, si Donald Trump pone aranceles a Europa, Europa sufrirá, pero tarde o temprano podrá buscar alianzas en otros lugares. Sin embargo, el plan del presidente republicano no parece centrarse en objetivos o productos concretos. Su idea, más bien, roza el aislacionismo filosófico, en arancelar todo país y producto posible, incluso de grandes aliados y vecinos como México o Canadá. Y el problema ya no es solo que, a fin de cuentas, los aranceles sean un impuesto que pagarán los propios estadounidenses, sino que esta política puede hacer mucho, pero que muchísimo daño a las compañías industriales americanas. Y no me creáis a mí, fijaos en lo que dijo hace nada el CEO de la Ford Motor Company. El CEO de Ford advierte a los legisladores sobre el impacto devastador de los aranceles. Los gravámenes abrirán un agujero en la industria automotriz de Estados Unidos. Esto último no lo ha dicho un cualquiera, lo ha dicho el consejero delegado de la automovilística más histórica e importante de Estados Unidos. Los aranceles son una política suicida. Las empresas que necesiten suministros o maquinaria extranjera para sus fábricas tendrán que pagar costes mucho más altos para producir sus productos si se imponen los aranceles. Pensad, por ejemplo, en los aranceles al acero. Los automóviles se producen con acero. ¿Cuánto aumentarán los costes de empresas como la Ford? ¿Cuánta gente deberá ser despedida para compensarlo? Pero es que esto no es ni siquiera lo peor. Por otra parte, hay que pensar en la seguridad jurídica. Y aquí, un ejemplo rocambolesco es el de México. En su anterior mandato, el mismo Donald Trump aprobó un nuevo acuerdo de libre comercio con México. Su objetivo, plantarle cara a China. México se presentó como una alternativa para las fábricas estadounidenses que ya no se fiaban de los chinos para fabricar sus productos. De esa forma, y con el apoyo de Donald Trump, miles de empresas estadounidenses empezaron a instalar partes de su cadena productiva en los estados mexicanos. ¿Dónde está el problema? Pues que hace un mes, de la noche a la mañana, el mismo Trump, que invitó a todas las compañías a invertir masivamente en México, estableció sin previo aviso un arancel universal del 25% a los productos mexicanos. De esta forma, el presidente no solo rompió unilateralmente un acuerdo de libre comercio que él mismo firmó, sino que dejó en pañales a todas las empresas que invirtieron en el país. Mi pregunta es, ¿qué pensarán los directivos de todas estas compañías?
¿Qué garantías da Donald Trump a la seguridad de las inversiones estadounidenses? Pues por lo visto, no demasiadas. La incertidumbre es una de las peores maldiciones económicas. Si nadie sabe cuánto costará importar suministros de otro país, si invertir en otros lugares será seguro a largo plazo, si los acuerdos internacionales serán o no respetados, pues la consecuencia es clara. El miedo paraliza las inversiones, las contrataciones y la propia economía. Chris Williamson, el economista jefe de negocios en S&P Global, que recopila las cifras, dijo: el estado de ánimo optimista que se observaba entre las empresas estadounidenses a principios de año se ha desvanecido, dando paso a un panorama cada vez más incierto, con una actividad empresarial estancada y un aumento de los precios. Amigos, el problema de la incertidumbre no es solo una teoría que venga aquí a contaros, sino que sus efectos ya se están haciendo notar. Uno de los ejemplos más paradigmáticos es que las empresas han disparado sus importaciones. Como las fábricas no saben cuántos aranceles vendrán, ni en qué momento, ni de qué países, ni por qué importes, están acaparando suministros a lo loco ahora que pueden hacerlo de forma libre. Esto es algo así como cuando en la pandemia todo el mundo iba por papel higiénico al supermercado por si se agotaba. Y aunque parezca una broma, como las importaciones restan en el PIB, por sí solo este fenómeno ya explica entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales de la contracción que sufre la economía. Pero eso no es todo. La incertidumbre política y arancelaria también se ha trasladado a los mercados financieros. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ha caído por debajo del 4,3%, pero es que el rendimiento del bono a 3 meses lo ha superado. Históricamente, este fenómeno ha anticipado casi todas las recesiones de Estados Unidos en las últimas décadas. Pero, ¿qué significa exactamente? Pues que como los inversores tienen incertidumbre, prefieren trasladar sus inversiones desde la bolsa a valores más seguros como la renta fija. Asimismo, los ciudadanos, posiblemente de forma cautelar, están disminuyendo su consumo. En concreto, el gasto en términos reales ha caído en un 0,5%. Y amigos, todo esto podría explicar noticias como esta. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentan a 242.000, más de lo esperado, en la última señal de debilitamiento económico. Ahora bien, atribuir todos los problemas solo a Donald Trump sería un grave error. Más allá de Trump. A pesar de que el caos trumpiano y la guerra arancelaria no ayuda para nada, lo cierto es que la economía estadounidense lleva unos meses manifestando cierta debilidad, signos de fatiga de final de ciclo. Para entendernos, la fatiga de final de ciclo ocurre cuando una economía que ha estado en expansión durante un periodo prolongado comienza a mostrar signos de agotamiento. Tras años de fuerte recuperación pospandemia y un consumo impulsado por estímulos fiscales, la economía está perdiendo impulso. Las empresas reducen inversiones y contrataciones, mientras que los consumidores comienzan a gastar con más cautela debido a la inflación persistente y las tasas de interés elevadas. Esto es algo que, por ejemplo, se ve muy bien reflejado en el muy bajo nivel de compra de viviendas. Los estadounidenses están comprando menos inmuebles incluso que tras el reventón de la burbuja financiera, lo que claramente es una señal de debilidad económica. Asimismo, inversores como Warren Buffett llevan mucho tiempo diversificando sus carteras de inversión hacia posiciones más seguras y menos dependientes de la volatilidad de la economía estadounidense, precisamente porque ya detectaron síntomas estructurales no muy alentadores. Aunque bueno, si como Warren Buffett u otros inversores tú también quieres aprender a invertir y gestionar tus ahorros de forma profesional, sabiendo cómo diversificar, controlando riesgos y aprendiendo de los mejores profesionales de cada sector de la inversión, te recuerdo que este 23 de marzo presentaremos junto con Juan Rayo la formación en inversión que hemos preparado junto a la Universidad de las Hespérides. No te pierdas esa reunión. Puedes apuntarte en el enlace QR que ves en pantalla o en el link de la descripción. En esa reunión daremos todos los detalles sobre la formación y responderemos a tus preguntas. Pero dicho esto, ¿qué crees que pasará con la economía estadounidense? ¿Piensas que Trump es el culpable o simplemente ha echado leña a un fuego que ya venía cociéndose? Puedes dejarme tus respuestas en los comentarios y como siempre, no olvides que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete a este canal y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.